usted ha dicho que uno de sus héroes, en una entrevista, sus héroes son los que mueren en accidentes laborales, tratando de abrirse camino en la vida. Su abuelo ha contado en algún vídeo que trabajaba en una mina, ¿no? Nos interesa saber cuáles son sus orígenes. Bueno, mis orígenes familiares, genealógicos. Sí. Geográficamente yo vengo de dos familias. Una que tiene que ver con Asturias y concretamente con la cuenca minera asturiana. De ahí viene la familia de mi padre. Mi abuelo, de hecho, fue, como diría Víctor Manuel en su canción, el abuelo fue picador. Mi abuelo fue picador y mi bisabuelo también fue picador. Y por parte de mi padre, toda la familia paterna fueron mineros. Mi padre ya fue el primero de la familia que no fue minero, que no trabajó en la mina, trabajó en las empresas que entonces gestionaban todo aquello, que era Duro Felguera, y fue el primero que no tuvo que bajar a la mina para abrirse camino en la vida. Pero mi abuelo paterno y toda la genealogía anterior pues se abrió camino perforando la tierra y sacando carbón. Literalmente, como diría la canción de Víctor Manuel, que es una canción realmente pues, realmente muy realista, valga la redundancia, la paronomasia y la agmonición para los pedantes. Y así fue la vida. Y yo siempre recuerdo en ese punto pues la muerte a los 22 años, recuerdo porque me la contaron, la muerte a los 22 años de mi abuela paterna, que murió de tuberculosis pues con 22 años. Por eso siempre me acuerdo cuando leo 100 años de soledad del personaje de Remedios, que también muere siendo tan joven, ¿no? Y que engendra hijos que luego dan nietos. Entonces, claro, mi abuela cuando fallece con 22 años, con mi padre de apenas 3 años y mi tío de unos meses de vida, pues es realmente una tragedia, porque mi abuela con 22 años, hoy día, a esa edad, una mujer es casi una niña, según como se quiera ver, pero en aquel entonces, pues ya, en fin, había tenido que enfrentarse a muchas adversidades. Eso por parte de padre. Por parte de padre, insisto, mi familia viene de la cuenca minera asturiana y no se podrá negar que entre mis antepasados, tal vez, quién sabe, pues hubo algunos de esos mineros que llenaron de llamas su vida. Pero eso tampoco lo sé exactamente, pero no me sorprendería en absoluto. Quiero decir que vengo de una Asturias que no fue borracha, pero sí dinamitera. Eso no se puede negar. Por parte de madre, procedo de Galicia, procedo de las Rías Altas, de La Coruña, de un pueblecito que se llama Franza, en la ría de Ferrol. Y mi abuela, que procedía de Betanzos, quiero decir que viene de Galicia. Y mi apellido maestro viene de mi abuelo materno, que procedente de Palencia, que es de donde viene, donde tiene origen en mi familia el apellido maestro, pues vivió tiempos bastante adversos en un contexto que tiene que ver con la guerra civil, y con unas circunstancias muy lamentables también, porque en el estallido de la guerra civil, la guerra le sorprende en un bando que no era de su convicción, se cambió de bando, pasó al de la República, fue detenido, fue condenado a muerte, fue indultado después, en fin, sobrevivió en circunstancias muy adversas. Mi abuela lo conoce a él a través de unas circunstancias que tienen que ver con el llamado madrinazgo de guerra de entonces. Y bueno, pues yo no soy más que el resultado de lo que es el resultado de mucha gente, de la historia de España en un momento dado. Y en el año 67 pues yo aparezco en este mundo por razones biológicas, como todo Dios aparece por razones biológicas, y confluyen esas dos ramas básicamente, la asturiana y la gallega, intervenidas por una palentina, por una castellana. De tal manera que yo no soy de ninguna parte en concreto y soy de todas a la vez, con un origen más o menos incierto o determinado, pero no cabe duda que yo soy un asturiano que tiene formas gallegas de ser, cuyo origen puede estar en Castilla.
por decirlo muy sintéticamente. ¿Y cómo cree que han influido esos orígenes en este libro? ¿Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI? No sé si esos orígenes han influido en un libro. En ese libro han influido ya, más que el genotipo, ha influido sobre todo el fenotipo. Es decir, más que los genes, en ese libro ya ha influido la relación que a lo largo de la vida una persona tiene con un contexto en el que ha nacido, en el que ha crecido, en el que ha interactuado y en el que ha conocido pues una serie de facilidades y de adversidades que van haciendo de nosotros lo que somos, ¿no? De hecho, el ser humano es lo que los demás le permiten que sea, a pesar de las resistencias que el ser humano ofrece, ¿no?, a todo ello. Es decir, como he dicho tantas veces, la libertad es lo que nos dejan hacer, en definitiva, y lo que también nosotros dejamos hacer a los demás, indudablemente. Yo creo que en nosotros es más importante el fenotipo que el genotipo, es decir, es más importante lo que hacemos con aquello de lo que partimos que la determinación de unos orígenes que siempre cambiamos, es decir, nosotros siempre somos diferentes a aquello que nos ha hecho posible. Luego, en el libro también, es una constante también a lo largo de su obra, la cuestión de la educación. Dice en el libro que esa educación que recibió, la educación de mediados del siglo XX, tenía como propósito, dice, educar al ser humano para la libertad. Entonces le quería preguntar cómo recuerda esa educación primaria, esa educación secundaria en los años 70, 80. Bueno, la tesis en virtud de la cual la educación que recibimos los nacidos en la época en que yo nací, 1967, década de 1960, primeros años de 1970, calificada como una educación para la libertad, es una interpretación que yo hago desde el punto de vista actual. Probablemente quienes nos daban la educación aquella en aquellos tiempos tal vez no hablarían de libertad en los términos en los que yo hago uso de esta palabra ahora. Es decir, esta es una interpretación mía. Y es una interpretación mía en virtud de la cual, a mi juicio, la educación que yo recibí era una educación orientada hacia la libertad si la comparo con la que se imparte hoy, que es una educación orientada hacia la felicidad. Es decir, hoy a la gente se la educa para ser feliz, no para ser libre. De tal manera que se ha reemplazado el objetivo de ser libre por el objetivo, casi yo ya diría, el imperativo de ser feliz. Bien. Pero eso porque, o sea, por ejemplo, una clase normal, un profesor de instituto, ¿cómo se compararía a una clase que va dirigida hacia la felicidad y otra hacia la libertad? La que va dirigida a la felicidad es una clase que exalta básicamente las emociones. Las emociones que el profesor o el sistema al cual ese profesor sirve cree satisfacer hormonando determinadas emociones en nombre de la felicidad. Pero claro, eso es una cosa que hay que explicar en qué consiste. Naturalmente la educación que yo recibí no se basaba en estimular emociones orientadas hacia la libertad, porque probablemente los profesores que yo tuve en la EGB y en el bachillerato no pensaban tanto en la libertad cuanto si pensaban en suministrarnos una serie de conocimientos a través del cual suministro ellos ejercían una autoridad. Es decir, cuando a mí me educaban en la década de 1970, 1980 y también en la universidad, el profesorado, al hacer su trabajo, no tenían tanto interés en que nosotros aprendiéramos o adquiriéramos determinados conocimientos cuanto en demostrar la autoridad de la que ellos disponían a la hora de administrar esos conocimientos. Es decir, para el profesor entonces la educación tenía un objetivo, que era demostrar la autoridad que ellos tenían como profesores. Estuviera esta autoridad debidamente fundamentada o no, se estuviera o no de acuerdo con esa autoridad, pero ellos tenían la autoridad y la ejercían, con razón, sin razón o contra la razón, pero la ejercían. De tal manera que la reacción que este ejercicio de autoridad provocaba en el discente, es decir, en el alumnado, era desarrollar estrategias en virtud de las cuales uno pudiera desarrollar su libertad, pudiera ejercer su libertad frente a tanta autoridad. Y claro, evidentemente el exceso de autoridad agudiza el ingenio para desarrollar estrategias de libertad. Y en la época en la que yo estudiaba, sobre todo en la universidad ya había sido más pacificada, es decir, en los años 1960, 1970, la universidad estaba muy politizada en contra del régimen entonces vigente. Cuando yo estudié ya no existía ese régimen y por tanto la universidad había sido de alguna manera más neutralizada en ese sentido.
y creo que en los años 1980-1990 la universidad dispuso de hecho de muchos recursos para adquirir conocimientos. El profesor de turno no necesitaba ejercer tan intensamente la autoridad como los profesores anteriores que habíamos tenido, y nosotros disponíamos, insisto, de muchos recursos para adquirir conocimientos y de una libertad quizás mayor de la que habían podido disponer quienes nos habían precedido unos 10 o 20 años antes. En ese sentido, creo que entonces, en 1980, la universidad era mejor que en 1960 y era también mejor que hoy. Hoy, insisto, esos objetivos de libertad se han reemplazado por las emociones en busca de la felicidad. Y no es lo mismo construir una educación, una sociedad y un sistema de conocimientos orientados a que el ser humano luche por la libertad que a que luche por la felicidad, porque la felicidad es el objetivo de las sociedades emocionalmente fracasadas. Es decir, la felicidad consiste en tener salud, la felicidad consiste en vivir sin dolores, pero es que eso no tiene nada que ver con asegurar muchísimas otras cosas que una sociedad exige a partir del conocimiento que es necesario movilizar y utilizar. Entonces, claro, una sociedad que solo busca la felicidad es una sociedad idiotizada completamente, es decir, es una sociedad como la nuestra. Por eso nos dice, porque nosotros hemos interpretado que una de las tesis principales del libro es joven estudie, joven trabaje, Sí. joven no pierda el tiempo. Sí. Por eso necesita nuestra generación esas palabras más que ninguna otra, o no es así. Bueno, yo creo que el ser humano, al margen de cualquier generación en la que le haya tocado vivir, tiene delante de sí una serie de desafíos y una serie de retos, y que culminan en hacerse compatible con la realidad. Esta es una frase que yo he subrayado en muchísimas ocasiones. Es decir, si el ser humano no se hace compatible con la realidad lo destruye. La única forma de hacerse compatible con la realidad es conocerla. Conocer cómo funciona esa realidad, cómo funciona el orden operatorio de las cosas, cómo funciona el mercado laboral, cómo funciona la economía, cómo funciona la salud, cómo funciona el medio en el que vivimos. Es decir, que en la medida en que adquirimos conocimientos que nos capaciten para operar en esa realidad y no para ser destruidos por ella, pues aseguramos nuestra supervivencia. De ahí la utilidad del conocimiento, de ahí la utilidad pues, de las lenguas y de la inteligencia y de todo tipo de ciencias y saberes. Entonces, ese es el gran objetivo. ¿Cómo se consigue? Pues evidentemente estudiando, que es preparándose para el trabajo, y después trabajando, que es interactuando con los demás. Yo he dicho también muchas veces que quien no trabaja no madura, porque el trabajo te sitúa frente a frente ante el colega, es decir, ante el que es de tu oficio, que como dice el refrán es tu enemigo. ¿Quién es tu enemigo? El que es de tu oficio, evidentemente. Puede ser también tu aliado, pero no es lo mismo, se puede ser aliado y se puede ser enemigo a la vez, como lo fueron Stalin y Eisenhower, ¿no? O Truman, o Roosevelt. Es decir, que las alianzas implican también connivencias de enemistad. El trabajo sitúa al ser humano en posiciones absolutamente claves y muy delicadas en el día a día. Y prepararse para el trabajo exige estudiar mucho, a veces en una universidad, otras veces en instituciones de formación profesional, otras veces en el mercado del mundo. Pero evidentemente el que no trabaja no madura. El trabajo es uno de los objetivos fundamentales del ser humano. Es un castigo divino para algunas religiones, es un castigo no divino para cualquiera que se haya enfrentado al trabajo, evidentemente. Claro, a mí a veces me preguntan, ¿y usted si tuviera mucho dinero trabajaría? No, si tuviera mucho dinero no trabajaría, porque trabajo es aquello que solo se hace por dinero. Cualquier trabajo es algo que solo se hace por dinero. Lo que se hace por placer no se cobra. Y no voy más allá de esta declaración. Lo que se hace por placer no se cobra. Se cobra aquello que se hace no por placer, precisamente. Otra cosa es que el que pague un placer, pero el que lo da no lo recibe. Luego, Umberto Eco dijo, me acuerdo que salió del titular de La Vanguardia cuando le dieron el honoris causa en la Universidad Española, dijo que la universidad o es elitista o no es. Lo decía en un sentido intelectual, obviamente, no socioeconómico. Entonces yo quería preguntarle ¿qué opina al respecto? Bueno, mi interpretación sobre eso, más que una opinión sobre eso, es la siguiente. De la universidad puede decirse cualquier cosa, como de la sopa de marisco o como de los tomates de la huerta.
se puede decir cualquier cosa, porque podemos decir los tomates son para paladares que los sepan degustar o no son, y uno queda muy bien. Es decir, ese tipo de frases en virtud de las cuales una educación de calidad es más valiosa en tanto que la reciben personas que sepan valorar esa calidad, es una frase que queda bien en cualquier circunstancia. Es una frase muy de Borges, y no diré que tampoco de Umberto Eco, es decir, según las circunstancias se puede decir eso. Claro, naturalmente todos estamos de acuerdo en que una buena educación es una educación de calidad y que a la calidad llegan pocas personas. No todo el mundo tiene capacidad para interpretar el concierto para piano y orquesta número 2 de Chopin. Claro, si yo me pongo a tocar ese concierto, necesitaría nacer de nuevo, adquirir una formación musical mucho más competente que la que tengo y después tratar de demostrar que soy capaz de tocar al menos los primeros compases con la orquesta. Entonces, claro, el piano o es un instrumento que alguien competente y muy bien formado toca o suena mal. Pero claro, decir que el piano es para las élites, bueno, las élites ya tienen una connotación muy diferente. Digamos que el cultivo de cualquier actividad, el ejercicio de cualquier actividad profesional exige filtros, exige una selección, como la propia naturaleza exige una selección, biológica, natural, la que se quiera. El ser humano, en determinadas épocas de la historia, trata de contrarrestar estas diferencias y trata de hacer lo posible para que todos seamos iguales ante la ley, lo que pretende la democracia, ante la naturaleza, lo que pretenden determinadas concepciones científicas y políticas. O ha habido otras etapas históricas en las que ha ocurrido todo lo contrario, que el ser humano sea desigual ante la ley, la primera de las constituciones de los Estados Unidos, hechas para un determinado tipo de ser humano, el hombre blanco, no las personas de piel negra o de raza negra, etcétera, etcétera. La constitución nazi, el sistema político nazi, me refiero a la constitución política nazi, no a la constitución en un sentido de organización democrático. En principio, pues claro, se inventan una raza aria. Entonces, claro, hemos atravesado diferentes etapas en la historia en las que, según dominen unas u otras tendencias políticas, ideológicas, filosóficas, religiosas, pues se hace una interpretación de la realidad en la cual las cosas se subordinan a esto o aquello. Hoy vivimos una época en la que se supone que la educación debe ser igual para todo el mundo, pero no se determina exactamente el grado de igualdad que se requiere en cada caso. Los filtros, ¿no? Los filtros. Ahora mismo la EBAU, que sería el filtro para entrar a la universidad, lo aprueba un 98% de las personas. O sea, hemos pasado de 600.000 estudiantes en los años 90 a 1.600.000. El problema que me acuerdo de una profesora nuestra que nos decía que su gran problema, la gran coyuntura en una clase normal universitaria, es que tienes un conjunto de personas de pues 30 que no les importa mucho la clase y que simplemente es algo formativo, pasajero en la universidad, y tienes 3 o 4 que sí que están verdaderamente interesados. Yo tengo la impresión que esa universidad que usted recibió en los años 80 eran esos 4, 5, 6 que estaban más o menos interesados y el profesor no se tenía que bajar a todo el mundo. No sé si es cierto. El profesor que yo tuve en la década de 1980 era un profesor que despreciaba abiertamente al alumnado. El alumnado era un alumnado absolutamente masivo. Nosotros nos sentábamos a veces en los escalones de las aulas, porque a lo mejor un aula tenía capacidad para 100 personas y éramos 120. El profesor no conocía nuestros nombres. A veces el profesor hablaba con un micrófono, porque era imposible que su voz llegara al final. No prestaba atención al alumnado. No había guías docentes. El profesor hacía y deshacía lo que le daba la gana. Es decir, la universidad ha cambiado en ese punto completamente. El profesor antes tenía unas libertades que rozaban el tiranicidio. Quiero decir, que rozaban las pretensiones del tiranicidio por parte del alumnado. O sea, se podía comportar como un tirano sin que nadie le exigiera cuentas y sin que tuviera que rendir cuentas a nadie. Siempre ha habido 4 o 5 alumnos que han tenido interés y 4 o 5 profesores buenos. Lo demás es lo que hay en todas partes. Siempre he dicho también que el éxito de la enseñanza universitaria es un autodidactismo encubierto. Es decir, la universidad da unas pautas, ofrece unas posibilidades
pero luego es el ser humano a título particular el que tiene que luchar por sí mismo para abrirse camino ante un montón de dificultades, de obstáculos y de problemas. Los profesores ayudan unas veces, otras veces ayudan menos, otras veces no ayudan nada, otras veces son un grandísimo problema. Es que eso depende. Yo tuve profesores en la carrera que fueron muy útiles y displicentes, otros que ayudaron un poco, otros que ayudaron mucho y otros que fueron un auténtico problema. Es decir, yo tuve profesores que se celaban de mí directamente, porque yo mismo en la carrera, cuando escribía artículos en la prensa, había profesores que realmente tenían celos de que yo publicara artículos en la prensa. Cuando recuerdo que en una ocasión descubrí 3 cartas inéditas de Miguel de Unamuno y se hizo la publicación de ellos. Esto suscitó entre 2 de mis profesores, lo recuerdo abiertamente, suscitó una celotipia tremenda por parte de esto. Entonces eso es realmente sorprendente, ¿no? Que verdaderamente un profesor tenga recelos del éxito que pueda tener un alumno. Yo recuerdo cuando en el año 1991 la Sociedad Cervantina de Madrid me concedió el premio internacional de ensayo sobre el Quijote, en el año 91, solo un profesor, que fue del departamento de inglés, la profesora concretamente, Patricia Shaw, me felicitó. Era una profesora que nunca me había dado clase a mí. Ni un solo profesor de mi titulación me felicitó por aquel premio. Naturalmente no tenían obligación de felicitarme para nada. Pero por favor, después que no digan, es que tenemos alumnos brillantes. No, usted no tiene alumnos brillantes. La Sociedad Cervantina me dio un premio y yo con usted no tengo nada que hacer. Yo soy alguien matriculado en la materia que usted imparte, pero no soy alumno suyo. Entonces, claro, este tipo de situaciones realmente son muy sorprendentes. Jesús, le dieron el premio y descubrió las cartas de Miguel Hernández siendo alumno. Fue de Unamuno. No, yo encontré esas cartas inéditas de Unamuno, no es que las encontrara de cualquier manera, es decir, en Gijón, donde yo vivía también el primer nieto que tuvo Unamuno, que fue Miguel Quiroga de Unamuno, hijo de José María Quiroga Pla, de un excepcional y valiosísimo poeta afín a la generación del 27, y casado con Salomé de Unamuno, la hija de Miguel de Unamuno, y yo tenía relación, trato personal y amistad personal con Miguel Quiroga de Unamuno, que fue una excelente persona, una excelentísima persona, una persona de lo más entrañable y valiosa que uno se pueda encontrar. Ese señor era médico y, como muchos médicos, enormemente culto, enormemente interesado por la literatura, y me proporcionó pues materiales de primera mano sobre Miguel de Unamuno. Yo hice mi tesis doctoral sobre la obra poética de Miguel de Unamuno, y en este curso de investigaciones, en ese proceso de investigaciones, este señor me proporcionó materiales inéditos que, con consentimiento naturalmente de la familia, pues yo en muchos casos publiqué. Concretamente publiqué 3 cartas inéditas de Unamuno, que tampoco es que fuera eso el descubrimiento de América, ni mucho menos, pero vamos, que un crío, un guaje, como decíamos en Asturias y decimos en Asturias, un guaje de 20 años, ande por ahí descubriendo cartas inéditas de Miguel de Unamuno, pues hombre, eso, vamos a ver, a más de un profesor de universidad le ponía un poco nervioso. Pero era una cosa, o sea, yo estoy muy acostumbrado, y esto puede parecer una pedantería, pero yo qué culpa tengo. Es decir, yo estoy muy acostumbrado a que haya determinadas personas que me envidien, pero es que, y por eso yo he dicho muchas veces, que yo no tengo ninguna razón para envidiar a nadie. Claro, como decía Lope de Vega, si de celos ladráis, no ladraréis en vano. ¿A mí qué me cuentan? Claro, yo con 20 años me ponen delante 3 cartas inéditas de Miguel de Unamuno, pregunto, ¿las puedo publicar y comentar? Y me dicen, sí, por supuesto, lo hago. Y a partir de ahí, ¿yo qué culpa tengo? Me interesa mucho saber esos artículos, porque usted me contó en una entrevista que hicimos anteriormente que con 16 años enviaba artículos a la prensa y se los publicaba y no sabían su edad. ¿Esos artículos que usted escribía, sobre qué trataban? Bueno, esa pregunta me la hizo recientemente un buen amigo, que fue Marcos Palicio, cuando me entrevistó para La Nueva España, con motivo de la publicación de este libro.
de HarperCollins, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, y comentábamos antes, pues yo empecé escribiendo artículos en la Nueva España, y me dice, pues sí, sí. Entonces él buscó en la hemeroteca, y efectivamente le salió el primer artículo el 10 de marzo, recuerdo que fue el 10 de marzo de 1984, y me dice, pero ¿tú de qué escribías con 16 años en la Nueva España? Y dije, pues yo empecé mandando artículos a la sección de cartas al director, que se llamaba entonces Los lectores opinan, ¿no? Y yo que digo que yo no opino, sino que yo no discuto opiniones, sino que interpreto hechos. Yo empecé mandando artículos, entonces eran artículos sobre cosas de literatura, sobre observaciones de literatura que puede hacer un adolescente, pero eso sí, estaban bien redactados. Y para mi sorpresa me publicaron uno, y entonces mandé otro, y me publicaron otro. Recuerdo que el segundo fue sobre la rebelión de las masas de Ortega y Gasset y la minoría selecta, ¿no? Son temas que atraen enormemente a los adolescentes, y yo, pues como todos los adolescentes, me había atraído por el descubrimiento de aquellos temas. Y yo dije, bueno, pues esto parece que funciona. Entonces seguí escribiendo y me publicaban como un artículo cada 15 días, pues yo lo mandaba y seguí escribiendo, y seguí escribiendo. Y en un momento dado fui personalmente a la Nueva España a entregar uno de los artículos y pregunté si estaba una persona, y me dijeron, pues sí, está. Y entonces fui y se lo entregué en mano. Fue la primera vez que entré en la redacción de un periódico y me atendió muy bien, una cosa muy, muy normal. Esa persona se llamaba Ceferino de Blas. Ceferino de Blas, a mi juicio, fue, porque ya falleció, una de las inteligencias más dotadas que ha tenido el periodismo en España. Ceferino de Blas. Conocí también a muchas otras personas, y no quisiera que se me olvidara nadie, pero conocí a Julio Puente, a Melchor Fernández Díaz, que aún vive, a Juan de Lillo, a Pedro Pablo Alonso, a Pilar Rubiera, a otros en deportes como Celso San Julián, Orlando Sanz, que después se fue al Correo de Asturias. Es decir, tuve posibilidad de conocer a muchas personas en el ejercicio del periodismo. Y yo, que era muy echado para adelante, me ofrecí en los veranos a hacer artículos de redacción, de noticias. Y entonces Juan de Lillo, en la hoja de lunes, me llamó para ocuparme de la página de universidad, cuando yo estaba en tercero de carrera. Y le dije que sí. Y fue cuando me inicié durante bastantes años en el periodismo de redacción y de colaboración. Y eso me permitió, bueno, conocer a mucha gente. Yo entrevistaba a entonces profesores de universidad, llegué a entrevistar, bueno, a figuras interesantes, importantes, que naturalmente ni supieron nunca que yo los entrevisté, ni se acordaron de esto, ni nada por el estilo, pero era una experiencia interesante. Y más interesante era sobre todo la experiencia de volver después a la redacción y redactar, que era lo más exigente para mí en aquel entonces, redactar el artículo en máquinas de escribir de las de Olivetti, de teclado, en un papel totalmente reciclado, recuerdo que llevaban 26 líneas en unos márgenes delimitados, donde uno tenía que escribir directamente sin equivocarse. Entonces, claro, hoy con los ordenadores uno puede escribir muy diseñadamente todo, pero en aquel entonces había que hacerlo directamente en la máquina de escribir y contrarreloj. Entonces eso exigía programar la cabeza, siendo yo muy joven era, con 20 años esto lo hacía. Entonces, digamos que yo tengo un entrenamiento filológico, un entrenamiento verbal de muchos años encima, ¿no? O sea, el Jesús que pillaba esos artículos era un Jesús que seguía Ortega y Gasset un poco idealista. Sí, bueno, indudablemente. Es que negarlo sería mentir. Claro, Ortega y Gasset era el filósofo que España tuvo oficialmente, casi de manera exclusiva y excluyente. Y naturalmente la filosofía es muy seductora. Es muy seductora, por supuesto. Luego vienen los desengaños, luego viene la literatura. La literatura pone el dedo en el desengaño, la filosofía pone el dedo en el idealismo, indudablemente. Pero Ortega evidentemente es muy seductor. Los libros de Ortega son libros para seducir. La rebelión de las masas gusta a todo el mundo, porque Ortega es un escritor que escribe para seducir al lector y hacerle creer que él es el virtuoso y los demás son los pecadores. Es decir, quien lea a Ortega sale con la impresión, sale con la convicción de que él es el buen lector
la buena persona es el hombre virtuoso y el resto de personas son los equivocados. Entonces, el filósofo siempre predica, como los curas, la virtud. La virtud. Es decir, maldice los vicios que más virtuosamente dice combatir cuando son los que más humanamente consume, en definitiva. Pero eso, en fin, ya es otra cuestión. Ahora bien, yo entré en la redacción a partir de lo que estudiaba, que eran las letras, la literatura y la filosofía. Y es más fácil escribir de filosofía, porque la filosofía lo admite todo prácticamente, que de literatura. La literatura es mucho más exigente, muchísimo más exigente, aunque no lo parezca. Lo que pasa es que la literatura engaña con más preservación que la filosofía. Jesús, esa crítica que tiene usted hacia el idealismo, esa importancia del desengaño, ¿ha sido porque usted en su juventud era muy idealista? No, yo muy idealista nunca fui. Ciertamente muy idealista nunca fui, porque además no tuve razones para persistir en el idealismo. Es decir, cuando uno entra en la universidad y se encuentra con lo que hay ahí, el idealismo no funciona, porque es absolutamente imposible engañarse ante lo que se tiene delante. Es decir, ante la maldad no hay idealismos. Es decir, ante una circunstancia adversa, ante un obstáculo que sabemos quién lo pone, por qué lo pone y para qué lo pone, no hay forma de engañarse. Es decir, cuando descubres que alguien te ha hecho una trampa, no hay forma de idealizar eso, ¿verdad? O sea, no hay forma de idealizar eso. Y la universidad fue para mí realmente el descubrimiento de cómo funcionaban las trampas en el mundo. O sea, eso era ya el contexto de cómo se decía una cosa y se hacía la contraria, cómo te hablaban en unos términos y te exigían otros, cómo en el examen se preguntaba lo que no se había explicado, cosa que hoy día es imposible que ocurra, porque hay una guía docente que atenaza esas circunstancias. Pero, y luego, en fin, basta ponerse a trabajar para darse cuenta de que la realidad no es ningún idealismo. Es decir, si quieres enemistar a dos personas, ponlas a trabajar juntas. O sea, si alguien cree en la amistad, que se ponga a trabajar con esa persona de la que es amigo, que en 15 días ya acaban peleados. O sea, eso es enormemente difícil de sostener, ¿no? 15 días, a veces 15 minutos, o a veces algunos años, etcétera, etcétera. Entonces, la crítica al idealismo es porque veo que la gente que vive en el idealismo vive engañada, y el idealismo conduce al fracaso, y eso es lo que nos enseña básicamente el Quijote, que a un idealista no se le puede dar un puesto de responsabilidad, porque nos lleva a la ruina. Los empresarios no son idealistas, el empresario idealista fracasa completamente. Otra cosa es que finjan ser esto o aquello, pero eso forma parte de la inflamación idealista que se ejerce sobre los demás. Eso ya es otra cosa. Luego está, perdón. Ahora vuelve a escribir artículos de prensa. Sí. Llamó mucho la atención porque decía usted, voy a tratar temas de actualidad. No sé si vamos a ver a Jesús hablando de personajes políticos con nombre y apellido, de temas de actualidad pura. Eso ya lo hacen otros. ¿De qué va a escribir en esa sección de actualidad? No, yo hablo de lo que escribo, yo hablo de hechos actuales. Cuando en Faro de Vigo, en el grupo editorial Prensa Ibérica, me propusieron una página, una columna quincenal para hablar de temas de actualidad, yo propuse que el título de la columna fuera Ni diestro ni siniestro. Es decir, ni diestro ni siniestro, porque yo ni soy diestro ni soy siniestro. Yo no escribo ni para un lado ni para el otro lado, ni soy virtuoso ni vicioso, es decir, ni soy diestro ni soy siniestro, no, nada de eso. Entonces, temas de actualidad, yo siempre hablo de temas de actualidad, hablo del Quijote. El Quijote para mí es un tema de muchísima actualidad. Claro, pero es que la gente confunde la actualidad con lo que hacen los políticos. Lo que hacen los políticos es otra cosa, lo que hacen los políticos es lo que ha hecho siempre el ser humano. En eso no hay nada de actualidad. Es decir, para mí es mucho más actual el Quijote que cualquier acontecimiento que hagan personas que solo son famosas simplemente porque se habla de ellas. Es decir, la fama puede estar en función del número de personas que te conozcan. La fama consiste en que hable de ti quien no sabe quién eres. Quien hable de ti quien no te conoce de nada, porque simplemente conoce un personaje o porque conoce una declaración tuya que ha visto por internet, pero que realmente no sabe por qué
has dicho esta declaración o por qué has hecho esta declaración. Hoy mismo, por ejemplo, yo publico en un medio de comunicación, en Brownstown, un artículo sobre Borges y sobre la irresponsabilidad de algunos intelectuales que incitan a ir a la guerra. Y entonces me dicen, bueno, es que un comentarista me dice, bueno, es que Jesús Maestro, como es uno de ellos, como es un intelectual, pues piensa de esta manera. No sé a qué se refería con él piensa de esta manera. En primer lugar, decir que Jesús Maestro es un intelectual es decir que un huevo y una castaña son lo mismo, ¿no? O sea, buscar las analogías entre Jesús Maestro y un intelectual es como decir que un huevo y una castaña son términos idénticos, lo mismo. O sea, yo de intelectual no tengo nada, no sé lo que es eso, ni tengo nada que ver con el concepto intelectual tal como yo lo he definido en muchos casos. Yo no soy de nadie, yo no soy ni de unos ni de otros, yo soy Jesús Maestro. Y el que me quiera entender e interpretar, pues lo hará en los términos en que le dé la gana, como cada cual interpreta como quiere a Cervantes, a Sor Juana Inés de la Cruz o a Perico el de los Palotes, evidentemente. Yo no soy responsable de las interpretaciones que los demás hagan de lo que creen que hacen de mí, evidentemente. Pero en este mundo vivimos, en este mundo estamos y cada uno pues dice lo que quiere muy libremente, vaya cada cual. Pero ¿de qué hablo en los artículos que escribo? Hablo de temas de actualidad, hablo del ruido. En el último artículo que publiqué en Vocento hablo del ruido, hablo del poder estratégico de la literatura en las actividades empresariales y comerciales, que las tiene y muchas. Hablo de la importancia que tiene la obra de tales o cuales escritores, hablo de temas de actualidad, pero no hablo de política, porque de política ya hablan todos los demás. De política ya hablan todos los demás. Además, yo ya hablé de política cuando hablé de la política en Cervantes y el Quijote y definí la política como la organización de la libertad, la administración del poder. Es decir, yo no domino estos temas sobre las figuras políticas de actualidad, eso ya lo hacen los demás. Para mí el centro de gravedad de la interpretación de lo que nos rodea está en la literatura y en los códigos que la literatura ofrece para interpretar el contenido de la vida. Y más allá de eso, pues cada uno podrá interpretar lo que quiera. Me recuerda mucho a la figura de Clarín. Bueno, Clarín es un asturiano que nació en Zamora, es el hombre que escribe La Regenta, que para mí, después del Quijote, es una de las obras de referencia. La Regenta es una obra realmente única en la historia de la literatura universal. Es una obra que pone el dedo en la llaga de muchas cosas de la vida, sintéticamente además. Y Clarín tiene un sentido de la ironía que es muy asturiano y muy gallego también, como Cervantes. Yo creo que Cervantes era gallego, esto no lo podré demostrar nunca jamás en la vida, pero el sentido del humor que tiene Cervantes es muy del noroeste, es muy del noroeste, es muy de esa zona. La ascendencia a la que hace referencia en la vida del cautivo, en las montañas de León, es geográficamente afín a esa zona. Hay que recordar la toponimia del pueblo, Cervantes, en esa zona de Galicia. Y Clarín, Leopoldo Alas, es también un autor que tiene un sentido irónico terrible, ya desde el comienzo de la novela. La heroica ciudad dormía la siesta, es decir, eso es una frase del barroco tardío completamente, ¿no? Es decir, es terriblemente punzante. Es un autor admirable en ese sentido por su sentido crítico, por su percepción crítica de la realidad interpretada sobre todo a través de la literatura. La Regenta es una novela a la que se le ha prestado poca atención todavía, debería estudiarse aún mucho más. Si la Regenta se hubiera escrito en francés, la habrían interpretado más, pero como está escrita en español, la han interpretado menos. Y con ese anticlericalismo la Regenta incluso se identifica con esa postura, con esas ideas que subyacen debajo de la Regenta. Yo creo que el anticlericalismo de la Regenta hoy día no tiene la misma actualidad que tuvo en su época, que tuvo en su tiempo. Las cosas en ese sentido han cambiado mucho. La posición de la Iglesia hoy no es la misma de entonces, es decir, Don Fermín de Pas hoy día no está en ninguna vetusta posible, es decir, en ese sentido la Iglesia ha interiorizado muchas de las críticas recibidas en la edad contemporánea y se ha metamorfoseado, es decir, ha asimilado esas críticas y se ha puesto muy al día.
como dijo Antonio Gala en cierta ocasión, el diablo sabe más por viejo que por diablo, y la Iglesia también sabe más por vieja que por diablo. En ese contexto, creo que el anticlericalismo de un Leopoldo Alas como el de Galdós no son hoy día sostenibles en los mismos términos que hace pues 100 o 200 años, porque la situación ha cambiado mucho. Sobre todo es porque una de las cosas que dice en su libro es que los intelectuales suelen ir a favor de, o sea, fingen ir en contra del poder, pero en realidad se benefician de ellos. Sí, sería como el beneficio. Sin embargo, Clarín, en La Regenta, o incluso usted en sus artículos, en su obra, se caracteriza por ir contra el poder. De hecho, la frase de Clarín de los críticos no medran, ¿no? No sé, porque van precisamente contra las figuras que le hacen medrar. Entonces, le quería preguntar sobre una figura que señala en el libro que fue contra el poder y que era filósofo, que es Miguel de Unamuno, del que hizo su tesis doctoral. Quería preguntar qué es lo que se puede aprender o recordar de Miguel de Unamuno en la actualidad. ¿Cuál es su vigencia? Bueno, de Miguel de Unamuno hay muchas cosas que hoy se pueden recordar. Ahora bien, Miguel de Unamuno sí era un intelectual, a mi juicio, un intelectual que buscó definirse siempre en contra del poder vigente. Pero es que no hay un poder, hay muchos poderes en conflicto, siempre. Entonces, cuando decimos es que los intelectuales van en contra del poder, ¿de cuál de ellos? Porque hay muchos poderes, hay muchos poderes. Es decir, la democracia además ha articulado los poderes en un repertorio lo suficientemente amplio como para que todos nos sintamos cómodos, criticando a unos y amparándonos en otros. Y en ese sentido creo que es bastante positivo, porque en ese punto la democracia es uno de los regímenes políticos más terapéuticos. Es decir, a usted no le gusta este poder, pero puede criticarlo legítimamente dentro de cierto orden, dentro de ciertos planteamientos. Y puede acogerse a estos otros poderes y en virtud de las dialécticas de la democracia usted puede, en nombre de un poder, criticar a otro, ¿no? Entonces hay personas que dicen, bueno, somos partidarios de una educación orientada hacia la felicidad. Otros dicen, somos partidarios de una educación orientada a defender la vida. Otros a defender las ideas religiosas. Bien, y eso es en cierto modo compatible, ¿no? En cierto modo es compatible. No lo sería en un totalitarismo donde se impusiera un concepto de educación que excluyera o persiguiera a todos los demás. Pero en este punto la democracia no podemos negar que al menos teóricamente, en la práctica habrá sus más y sus menos, pero teóricamente al menos permite unas libertades que otros regímenes políticos ni permiten ni aseguran. El caso de Unamuno. Unamuno fue un hombre que tuvo una valentía muy superior a la de prácticamente cualquier otro de sus contemporáneos, de él y de los nuestros. Es decir, Unamuno se enfrenta a un exilio en Fuerteventura primero, en París después. Unamuno se enfrenta primero a la monarquía, se enfrenta después a la república y se enfrenta finalmente al alzamiento nacional a pocos metros de sus administradores, gestores e incluso verdugos. Es decir, ¿quién tiene el valor de hacer eso? Pues eso solo lo tuvo históricamente alguien como Miguel de Unamuno. Pero claro, esa es una manera de enfrentarse a la vida, eso es una filosofía de la vida, es una forma de ver la vida dialéctica que pone en juego su propia vida, porque Unamuno se jugó directamente su propia vida en numerosas ocasiones. Cuando él muere en la tarde del 31 de diciembre de 1936, la gente, me contaban sus familiares, algunos de ellos pensaban que lo habían matado, después de lo que pasó en el 12 de octubre. Pero parece ser, según algunos datos biográficos que se han apuntado, que Unamuno contribuyó con 5.000 pesetas de las de entonces a subvencionar el lanzamiento nacional, con un cheque que se adujo recientemente, se demostró. Entonces, primero se pone a la república, después se pone al alzamiento, anteriormente se había opuesto a la monarquía. Claro, es un modus vivendi para el que hay que valer. Unamuno se apuntaba a todas las guerras. En ese contexto podríamos decir, bueno, cada uno tiene su manera de ser y su manera de vivir y puede ser respetable, puede ser admirable. Ahora bien, no hay un solo poder, hay varios poderes
E incluso hay personas que pueden gestionar varios poderes simultáneamente enfrentados entre sí. Ahora bien, siempre he visto en los intelectuales una colaboración con un poder y un ataque a otro poder. Los intelectuales no hablan desde un conjunto nulo de poderes. Los intelectuales siempre hablan desde una plataforma que los empodera y los habilita para hablar en su nombre contra otros poderes. Y a veces les sale bien, a veces les sale mal. Eso depende de la fortuna. Como decía Larcos, yo hago lo que puedo y fortuna lo que quiere. Depende de muchas circunstancias. Pero no hay un único poder, hay muchos poderes en conflicto y los intelectuales juegan en esa situación, en esas guerras, juegan en esos contextos. En su libro dice que siente una gratitud, o sea, identifica las libertades que gozamos hoy por una deuda histórica, ¿no? Y nos gustaría saber cuáles son aquellos aquellos personajes, aquellos movimientos sociales a los que usted cree que debemos más, que cree que hay que recalcar más la España de hoy. Bueno, a mi juicio, las libertades de las que se dispone en una determinada época no son necesariamente más grandes hoy que hace 300 años, simplemente porque hayan pasado 300 años. Es decir, que la libertad no es algo que crezca con el paso del tiempo, como pueden crecer los años de una persona o el tamaño de una persona, ¿no? Es decir, una persona cuando nace, pues pesa a lo mejor 3 o 4 kilos, y cuando tiene 40 años pues pesa a lo mejor 70 o 80 kilos o más. Pero la libertad no crece como crecen los kilos de una persona sana. La libertad de hoy no es mayor que la de hace 300 años, es simplemente diferente. Hoy tenemos más libertades de las que teníamos hace 300 años, pero hay cosas que hace 300 años se podían hacer y otras que hoy no se pueden hacer, y viceversa. La libertad depende de muchos factores dados en el tiempo y en el espacio, es decir, dados en la geografía y en la historia. No en todas las partes del mundo hoy día, no en toda la geografía del mundo hoy día hay la misma libertad que había hace 200 o 300 años. Luego, por otro lado, cada persona tiene su propio concepto e idea de libertad. Hay personas que consideran, como los ilustrados, que la libertad consiste en cumplir las leyes y que el cumplimiento de las leyes garantiza nuestra libertad. Es lo que pensaba Rousseau, lo que pensaba Voltaire, lo que pensaba Montesquieu. Bien, también era lo que pensaba Quevedo, y no se las gastaba Quevedo de ilustrado. También era lo que pensaba, por ejemplo, el duque de Lerma o el conde duque de Olivares. Es decir, eso también lo puede pensar un dictador. Es decir, las libertades aseguran vuestra libertad, el trabajo os libera. Decía primero el marxismo y después el nazismo parodiando ese imperativo marxista. Entonces, claro, cada persona, cada grupo, cada época, cada país, cada cultura puede tener un concepto de libertad. La cuestión es que una sociedad pueda convivir asumiendo diferentes conceptos de libertad y haciéndolos compatibles entre sí. Eso es lo verdaderamente difícil, porque claro, para unos la libertad es cumplir las leyes, para otros la libertad puede ser precisamente ir más allá de lo que las leyes permiten, porque para mí cumplir las leyes no es ejercer la libertad, es obedecer. La libertad siempre se ejerce cuando alguien hace algo que pone a las leyes en entredicho, como por ejemplo las libertades que las mujeres tienen hoy y que hace 100 años no tenían. Esas libertades que hoy las mujeres tienen y que hace 100 años no tenían, las tienen porque hubo un grupo de mujeres en diferentes momentos de la historia que se rebelaron contra esas limitaciones y que fueron más allá de lo que era la obediencia. Es que claro, si decimos es que ejercer la libertad es cumplir las leyes, bueno, pero entonces ¿qué libertad tiene una mujer en el siglo XIX si cumple las leyes? Es que ejercer la libertad es cumplir las leyes para la población negra de los Estados Unidos antes de la emancipación y de la igualdad. Claro, es que el delincuente va mucho más allá de las leyes. Claro, entonces, claro, el Código Civil o el Código Penal es un fetiche que solo se toma en serio la gente honrada, pero para el delincuente el Código Penal es un fetiche que no se toma en serio. Entonces, a veces las leyes avanzan y las libertades avanzan gracias a quien delinque, gracias a quien de alguna manera pone en cuestión determinadas leyes, porque la realidad cambia mucho más de lo que cambia el Código Civil y el Código Penal. Las leyes siempre van por detrás de la realidad, no puede ser de otra manera.
no se pueden establecer leyes antes de que ocurran determinados hechos. Por eso es difícil la coyuntura entre el idealismo y el realismo, porque una mujer del siglo XIX que promoviera el feminismo era una mujer idealista. Claro, en aquel entonces eso es un ideal porque no se consigue. Entonces, Pero claro, es que no es lo mismo proponer como ideal el hecho de que una mujer que haga el mismo trabajo que el hombre cobre la misma nómina que el hombre, porque eso es que no es un idealismo, eso es una injusticia. Un idealismo es pretender tirarse del balcón abajo y volar moviendo los brazos, eso es un idealismo, porque la ley de la gravedad no se supera de esa manera. Pero la igualdad salarial, vamos, no está limitada por la ley de la gravedad, está limitada por un código laboral, por un derecho laboral. Claro, es que no es lo mismo que la ley de la gravedad te impida volar con las manos que un derecho laboral te impida cobrar a ti por ser mujer lo mismo que cobra un hombre. Claro, es que Sí, no pero lo mismo. es muy peligroso, o sea, a veces escuchándole o leyéndole, sí que es cierto que ese límite entre el idealismo y el realismo, por ejemplo, hace 40 años una persona que hubiera dicho, pues en este país se van a poder casar los homosexuales, Sí. ¿verdad? Y dices, bueno, claro, es como, bueno, es idealismo puro, bueno, pero al final ha sucedido, o sea, es como un peligroso, una línea peligrosa, Sí, ¿no? pero nadie asegura que dentro de 100 años pueda no suceder. Y claro, hoy es posible, dentro de 100 años lo será, no lo sabemos. Y no me vale decir, bueno, dentro de 100 años todos calvos, o no, depende quién, claro, es que depende quién. Claro, es que una cosa, la curación de determinados cánceres, la tuberculosis hace 200 años era incurable, hace 300 años era incurable, ahora no, ahora es una enfermedad curable. Entonces, antes era un ideal curar la tuberculosis. Bueno, en la época de los neandertales, pues era un ideal disponer de un microondas. Pero es que era un ideal tan ideal que no resultaba ni planteable, ¿no? Entonces, no hay que confundir también las irrealidades con idealismos legales. Claro, para la libertad de la población negra en el siglo XVIII, de los entonces incipientes Estados Unidos, no es que fuera un ideal, es que era un imposible. Y hoy día, sin embargo, las cosas han cambiado mucho. No es para menos. Pero, ¿y si un día los esclavos somos los blancos? ¿Y si un día los esclavos vuelven a ser los negros? ¿Y si un día los esclavos vuelven a ser, pues no lo sé, los heterosexuales o los homosexuales o los hombres o las mujeres? Es que puede asegurarnos el futuro que los logros que históricamente hemos conseguido en nombre de la libertad no los vamos a perder por cualquier neura, por cualquier cambio, por cualquier idealismo contrario, de signo contrario que se imponga. No estamos libres de eso, no lo sabemos. ¿Y usted no cree que Europa es una buena forma de conservar esos ideales? Porque cuando uno sale de aquí se encuentra con situaciones realmente dantescas respecto a la libertad sexual o a la situación que tienen las mujeres. Sí, yo de hecho he salido muy poco de aquí. ¿Ha salido muy poco de Europa? Sí, he salido muy poco, yo cada vez salgo menos. Lo más recomendable es salir muy poco, sí. Ciertamente, yo ya he salido bastante y ya he visto cosas que me han horrorizado excesivamente. Ha criticado mucho a un intelectual en su último vídeo que habla de la defensa de Europa, ¿no? Sin embargo, parece que ahora usted coincide en esa defensa de los valores de libertad europeos excepcionales. Bueno, yo no sé hasta qué punto la libertad admite etiquetas continentales, en el sentido de libertad europea, libertad estadounidense, libertad del círculo polar ártico, del antártico, no lo sé. Yo la libertad no la circunscribiría a contextos geográficos o contextos históricos, sino a contextos a los que habría que definir con mucha precisión y con mucha atención. Pero sí he leído recientemente artículos de más de una persona en la que habla de que hay que morir por Europa, y esas cosas me resultan muy desagradables porque me recuerdan a palabras como las de Millán Astray, muera la inteligencia, muera la vida, cambiando el complemento directo del verbo, ¿no? Eso de morir por... recuerdo que Nietzsche decía que el martirio era una de las formas de suicidio autorizadas por las religiones,
me hace pensar, me hace inducir que la guerra es una de las formas de homicidio legitimada por las democracias. Y eso me resulta muy desagradable. Si alguien quiere guerra, que vaya a él a guerrear. Pero me resulta muy desagradable ver cómo una generación de boomeres que siempre han educado a todo el mundo en el pacifismo, ahora quieran mandar a la guerra una generación de milenaristas pacificados. Es decir, hay algo muy contradictorio aquí. Yo no sé quién va a ir a una guerra, salvo que ocurra lo que ha ocurrido siempre, que ya lo decía Andrés en el Quijote: a la guerra me lleva mi necesidad, si tuviera dineros no iría en verdad. Claro, a la guerra ¿quiénes van? Los pobres. Bueno, en la Primera Guerra Mundial se murieron un cuarto de los estudiantes de Oxford y de Cambridge porque iban los primeros en las filas. Esto es un dato que últimamente se repite mucho, esto de que a la guerra solo van los pobres, pero ellos eran los que iban primero, para dar ejemplo. Claro, porque está ese ideal de... O sea, el razonamiento es, nosotros tenemos... O sea, si la libertad es lo que nos dejan hacer, Sí. tenemos ahora mismo un sistema político que puedes criticar a quien sea, puedes ir por la calle prácticamente como quieras vestido, puedes decir lo que sea, donde sea, etc. Y sin embargo, ahora la retórica de la prensa, en todos sus ámbitos, te dice que hay una amenaza a esa libertad y que vayas a defenderla. De ahí que muchos estudiantes de Oxford y de Cambridge fueran los primeros, ¿no? Entonces nos están diciendo, vayan ustedes los primeros porque si no esta libertad se os acaba. Bien, tal vez esos estudiantes no leyeron a Falstaff, no leyeron la Declaración de Falstaff, no leyeron a Enrique IV, no leyeron a su Shakespeare del alma. Cuando Falstaff, ese personaje que va haciendo la leva de sus correligionarios para formar ejércitos, pues va cobrando el dinero que le pagan los ricos para eximirlos del servicio militar y tiene un ejército de tullidos y de pobres que no pueden pagar su rescate, ¿no? Y él mismo, cuando se ve envuelto en la batalla, se finge muerto y dice: ¿qué es el honor? ¿Qué es el honor? El honor es un blasón funerario. Tengan los demás honra y mueran, y viva yo siendo Falstaff, en definitiva. Es decir, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero tal vez si hubieran leído esos pasajes de Shakespeare, a lo mejor se habrían pensado dos veces eso, a menos que cumplieran órdenes. Luego también dice en su libro que la democracia realmente, ante todo, vivir mutuamente en libertad con quienes son diferentes a nosotros y entre quienes también son adversos a nosotros, etc. Entonces, quería preguntarle qué movimientos actuales o qué asuntos actuales percibe usted que generan precisamente diferencias y no nos permiten convivir con medios o... Sí, porque tiene la necesidad de recalcar eso. Sí. Bueno, yo creo, efectivamente, considero y pienso que la democracia es un sistema político que dispone la convivencia entre personas que piensan, viven y conviven y articulan su vida de forma diferente, incluso de forma contraria los unos a las otras, pero que a pesar de sus diferencias y de sus modos de pensamiento distintos e incluso incompatibles entre sí, pueden vivir en un mismo techo político, en una misma geografía política, en una misma tierra, en un mismo país y en una misma época. Pues no se trata solo de vivir en la misma tierra, de hecho en la misma tierra vivimos todos, en el mismo planeta, mientras no nos aclimatemos a otras galaxias o otros planetas, ¿no? Sino también en la misma época. Es decir, que insisto que para mí las grandísimas ventajas de la democracia es que permite convivir en el mismo tiempo y en la misma geografía, en la misma etapa histórica y en la misma zona geográfica, a personas que tienen ideas diferentes, incluso contrarias entre sí, y que no se matan por tener ideas diferentes e ideas contrarias entre sí, ¿no? Permite convivir a blancos y negros, a hombres y mujeres, a heterosexuales, homosexuales y cualesquiera otras disposiciones, orientaciones o pretensiones sexuales. Incluso permite convivir a religiones distintas. Es decir, hay algo que está por encima del yo y por encima del nosotros, por encima del individuo y por encima del grupo, que permite la convivencia de individuos y grupos diferentes e incompatibles entre sí. Y me parece que eso es lo más importante que puede tener la especie humana, la posibilidad de convivir de forma diferente entre sí,
Ahora, ¿cuáles son esos grupos diferentes y tal? Yo no los conozco a todos, evidentemente, pero cualquiera de nosotros, desde el momento en que se pone a hacer una argumentación que dura más de 30 segundos, ya se encuentra con personas que piensan de forma distinta. Pero claro, eso no supone que después de terminada la entrevista salgamos ahí fuera a resolver la cuestión a puñetazos, evidentemente. Es decir, no se pretende esto, ¿no? Y creo que esa convivencia que podemos llamar democrática, por llamarla de la manera que consensuadamente aceptamos, es mucho más importante que otra, porque claro, cuando se impone una visión totalitaria, entonces ya se está derogando las posibilidades de convivencia con personas o grupos humanos que sean diferentes a nosotros. Y para mí lo más importante es asegurar la compatibilidad con otras personas y claro, que esas personas también aseguren la suya con nosotros. Claro, eso para mí es lo más importante. ¿Usted vota, Jesús? Esa es una pregunta tan personal que no la puedo responder. No. Porque ahí ya daría más información de la que procede. Muy bien. Lo dejamos así. Sí, no, podría responder en forma de chiste, pero no lo voy a hacer porque eso sería minusvalorar. Además, me interesa subrayar que es una información... Es que si digo que no voto, estoy deslegitimando la democracia. Si digo que voto, estoy deslegitimándome a mí mismo. Eso ya lo dejo al intérprete. Y si digo lo que no es, miento. No digamos nada entonces. Bueno, yo doy una respuesta cervantina, una respuesta franca. Perspectivista. Eso es secreto profesional. Muy bien. Y habrá gente que diga, este no vota. O este vota por tal opción y no quiere que se sepa. Y dirá, este vota por tal otra. Cuando yo grabé los vídeos sobre Escotado, pues algunas personas decían, bueno, este es neoliberal, otros decían, este es podemita, este es de aquí, este es de allá, este es de izquierdas, este es de derechas. La realidad es mucho más compleja que todo eso. La realidad no cabe en un agujero, en un punto de vista, no cabe. De hecho, Borges habla de la ley porque desde ahí se ve todo, eso es una tomadura de pelo para quedar bien con todos. Pero no, el mundo es mucho más complejo de lo que puede soñar una ideología. Sí, nosotros de verdad que no le íbamos a preguntar a quién vota, le íbamos a preguntar si vota, porque ha dicho que la democracia es la mejor manera de organizarse colectivamente. Por eso no queríamos saber si vota izquierda, derecha, centro y arriba. Ya, pero abajo. la pregunta puede ser, ¿cuál, por ejemplo, la pregunta podría ser, ¿cuál cree usted de todas las democracias que han existido que es la mejor? Porque claro, cuando hablamos de democracia, ¿de qué democracia hablamos? ¿De la democracia ateniense? La democracia ateniense hoy sería inconstitucional. Totalmente, porque es una oligarquía de individuos que decide en nombre de todos los demás lo que les conviene a esa oligarquía. Las mujeres no votan, los que no forman parte del ejército tampoco votan, etc. La democracia estadounidense, basada en una mano de obra esclava, en la captura de seres humanos que por ser simplemente de piel negra eran considerados como animales, como bestias, eso es una barbaridad. Entonces, claro, cuando hablamos de democracia, me dices que los griegos y la democracia, los griegos tenían un concepto de la democracia que hoy es incompatible con la civilización de la edad moderna y contemporánea. Entonces, claro, cuando hablamos de democracia hay que definir muy bien de qué democracia hablamos. Por tanto, de todas las democracias realmente existentes, etcétera, ¿cuál sería? Las históricamente existentes, es que es difícil saber esto, porque además yo no tengo formación política para poder pronunciarme sobre esto. Aquí hay mucha gente que lo hace, hay muchas personas que hablan de la democracia en términos políticos muy solventes y muy acreditados. Yo simplemente puedo hablar de la democracia desde el punto de vista de lo que tengo delante de mí, de lo que he vivido, y eso es lo que he expuesto en mi libro Ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, porque creo que la democracia no ha existido siempre. La democracia es un guadiana político en la historia, aparece y desaparece. La democracia, cuando desaparece, nunca vuelve en su formato original, en su formato anterior, vuelve pero con otros formatos. Democrática era la República Alemana del Este, y bueno, hay personas que podrían cuestionar el sentido democrático de ese término democrático, otras que no. Entonces es un término muy en disputa. Claro, yo no puedo decir democracia es esto, porque tendría que añadir democracia es esto según mi punto de vista.
Ya. Claro, cuando la gente dice es que tal cosa es así, según tu punto de vista. Tu punto de vista puede estar fundamentado en una teoría científica, filosófica, ideológica, religiosa, literaria, o varias a la vez. En ese punto las cosas son muy discutibles, ciertamente. Es que además estamos en un día histórico porque estamos hablando de la democracia y apenas unos metros con la retórica, con el discurso de precisamente vamos a defenderla, nuestro presidente va a aumentar va a dar un discurso aquí, a aumentar el presupuesto de defensa al 2%. ¿Qué le genera este hecho histórico? ¿Qué le sugiere? ¿Pero eso siempre ha sido así o no? No lo sé, pregunto yo ahora. ¿No ha sido así eso siempre? ¿La defensa no siempre ha supuesto un gasto importante, etcétera, etcétera? Claro, entonces incrementar la defensa, ¿cuál es el...? Ahí tengo que reconocer que me pierdo. Es que no sé muy bien, no conozco no conozco los presupuestos de defensa. Es que no lo sé. Usted escribe un libro, este libro que se llama Una filosofía para sobrevivir al siglo XXI. Sí. Yo creo pensado para nuestra generación, ¿o me equivoco? No se equivoca mucho porque, vamos a ver, es un libro abierto para todo tipo de públicos. Ahora bien, es un libro que a lo mejor hay que explicar algunas cuestiones que son muy obvias, pero que tal vez la gente no ve. En primer lugar, es un libro para el gran público, para un público masivo, para un público abierto. Es la primera vez que yo escribo un libro para un público abierto. Yo siempre he escrito libros para personas interesadas específicamente en una actividad que es la interpretación literaria, la investigación literaria. Es decir, he escrito La crítica de la razón literaria, que es una obra en 25 tomos, que la escribí a lo largo de 20-25 años en mi vida y que está destinada a la interpretación de la literatura. Y después escribí un libro sobre la democracia, que es un ensayo, es una obra muy breve, muy precisa, es un ensayo, pero que no tiene la pretensión tampoco de dirigirse al gran público. Simplemente tiene la pretensión de objetivar las ideas que yo tengo sobre lo que veo como el fracaso de la democracia en el siglo XXI. Para mí, en el siglo XXI la democracia llega a un fin de ciclo porque se disuelve con la disolución de los estados. En el siglo XXI el poder del mercado es superior al poder del Estado, el mercado se come al Estado y se come también a la democracia. El mercado quiere consumidores, no quiere demócratas. Por eso he dicho muchas veces que los ricos no tienen ideología. Los ricos tienen dinero. La ideología es la emoción de los pobres. La democracia permite disponer de muchas ideologías para que los pobres estén lo suficientemente emocionados como para que sigan gastando el poco dinero que tienen, en definitiva. Esa es, entre otras cosas, la película. Ahora, este libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, aquí la gente dice, bueno, pero ¿cómo escribe usted un libro de filosofía en contra de la filosofía? ¿En contra de qué filosofía? Para empezar. Y por otro lado, el término filosofía, lo he dicho ya hasta la saciedad, tiene 6 acepciones. Y ahí aparece la acepción número 6 en el título, que es una manera de ver la vida, una forma de ver la vida para sobrevivir en el siglo XXI. La filosofía puede ser un sistema de pensamiento, como el de Kant, como el de Hegel, como el de Tomás de Aquino. Puede ser un conjunto de conocimientos para organizar desde ese conjunto unos principios generales que interpretan el sentido de la vida y el sentido de las acciones humanas. Puede ser el nombre que tiene una asignatura en el bachillerato o en los seminarios, puede ser el nombre que tiene una facultad en una universidad y puede ser también pues, la fortaleza o serenidad de ánimo para enfrentarse a las vicisitudes de la vida. Y puede ser también, insisto, la 6ª acepción, una manera de ver la vida para enfrentarse a ella. Tómatelo con filosofía, míralo con ojos distintos a los que lo ves. O sea, hay muchas personas que no han estudiado filosofía nunca, que no han estudiado ningún sistema filosófico nunca, y que tienen una filosofía de vida completamente clara y completamente definida. Y pienso sobre todo en muchas mujeres que no han estudiado nunca filosofía. También hay muchos hombres, pero ahora no pienso en los hombres, pienso en mujeres, y que han gestionado una casa, una familia, una educación hacia sus hijos, que ha sido ejemplar. Porque claro, ocurre que muchos filósofos interpretan la realidad leyendo a otros filósofos, pero eso no es interpretar la realidad, eso es interpretar la filosofía de otros filósofos. Y dicen, vamos a ver, yo hoy me quiero enamorar, entonces voy a ver qué es lo que dice, pues por ejemplo, Kierkegaard del amor. O sea, oiga, mire, si usted se quiere enamorar, enamórese. Y luego, si usted quiere saber lo que Kierkegaard dice del amor, lea lo que dice Kierkegaard del amor. Pero si usted pretende enamorarse como Kierkegaard dice que hay que hacerlo, pues, en fin, allá usted. Pero probablemente las cosas no se organizan de esa manera, ¿no? Es como decir, bueno, pues yo quiero ser un psicópata, voy a leer Crimen y Castigo.
Bueno, en fin, no sé si estas son las pautas más adecuadas para proceder, salvo si uno es actor de teatro y quiere interpretar, o de cine y quiere interpretar el papel de Raskolnikov. En ese caso sí, pero no en otros. Es decir, vive tu vida como según tus propios criterios te inducen a esto. Ahora, ese libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, es lo que dentro de la tradición ensayística se ha considerado el llamado espejo de príncipes. Es decir, un libro de indicaciones, de pautas, de consejos para abrirse camino en la vida. Lo que pasa es que como se ha escrito en el siglo XXI, pues es para abrirse camino en el siglo XXI, no para abrirse camino en el siglo XVI, ¿no? Es decir, si estuviéramos en el Renacimiento, pues probablemente sería manual para jóvenes renacentistas, podríamos decirlo en estos términos tan cursis, ¿no? Para que nos entendamos. Pero estamos en el siglo XXI. Entonces, alguien puede considerar, es que es un libro de autoayuda. Es que, según lo que diga alguien de algo, esa persona, al decirlo, ya nos informa cuál es su contexto, su horizonte de expectativas a la hora de hablar. Claro, si alguien me dice que es un libro de autoayuda, pues yo identifico que esa persona, evidentemente, sin él saberlo, probablemente ha adquirido una formación anglosajona que distingue entre libros de autoayuda y otros. Y este los califica en los de autoayuda. Pero no es un libro de autoayuda. Su libro está en la sección de humanidades. Depende. Eso, yo lo he visto... En algunas librerías lo he visto yo en la sección de humanidades. No lo sé, quizá pues por filosofía. Entonces, hay gente que me ha dicho, pero ¿cómo titulas ese libro Filosofías? La filosofía es un rollo y no sé qué. Bueno, para unos es un rollo, para otros es un idealismo, para otros es un materialismo, para otros es un espiritualismo, para otros es un hechizo, para otros es una tontería, para otros es una forma de ver la vida. La última pregunta, para terminar, que queríamos hacerle es que usted ha dicho que el amor es para toda la vida o no es. Y me gustaría que nos compartiera un poco ese criterio, esa afirmación. Casi prefiero decir si voto o no voto antes que responder a esa pregunta. Sí, bueno, pues entonces, pero no. dígalo. No, vamos a ver. Yo sí creo en el amor. Yo creo en el amor porque lo he vivido y lo vivo. O sea, yo creo en el amor abiertamente. Y para mí el amor o lo es o no lo es. El amor se puede fingir como se finge la inteligencia. Quien finge la inteligencia hace el ridículo porque no la tiene. Y quien finge el amor también. El amor no se compra ni se vende con dinero. Se puede comprar o vender por dinero el sexo y muchas otras cosas, pero el amor no. Además, con el amor no se juega. Ya lo decía Calderón de la Barca, no hay burlas con el amor. El amor es una cosa muy seria y además, según se ama, así se es. O según se es, así se ama. Eso es una cosa además muy privativa, muy personal, por supuesto. Del amor no se debe hablar en público nunca, como de si se vota o no se vota. Esos son temas, no es que sean muy reveladores o muy delatores, es que se profanan cuando se publican. Para eso yo se lo dejaría a Antonio Gala, ¿no? Lo haría estupendo. Me parece muy bien, me parece muy bien. Yo ahí dejaría que Antonio Gala hablara del amor, de lo que quisiera, como Borges hablaba de la inteligencia o de la modestia, por ejemplo. Pero esos son temas de los que yo solo hablo en privado y a una sola persona. Muy bien. Que siempre es la misma, además. ¿Siempre es la misma? Sí, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Es que el amor no se intercambia. O sea, no se profana, eso no. Lo que se multiplica se devalúa. En ese punto me pueden decir que soy conservador, y a mí qué me importa, yo qué sé lo que soy en ese punto. Soy feliz en ese punto, es lo que me importa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada, Gracias.